Un cordial saludo. En este video les presentaré un tema relacionado con la filosofía de la educación, la educabilidad y sus principales características. Este es un trabajo del módulo Enfoques Filosóficos de la Educación del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, México. El tema se desarrollará presentando un análisis del documento Educabilidad proporcionado por la universidad. La filosofía de la educación es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana. Promueve la reflexión sobre los procesos educativos vividos por el hombre, los sistemas educativos, métodos de enseñanza aplicados en clase y los demás temas relacionados con la pedagogía. La educación, según la RAE, Real Academia de la Lengua, es la acción y efecto de educar, es decir, la disciplina encargada de desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. Según esta idea, es educable la inteligencia y la voluntad. Hablar de educación es considerar todo aquello que hace parte del proceso educativo y pedagógico. Para poderse llevar a cabo, la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. El tema central de la labor educativa es la educabilidad del alumno. Según Fernández Arramona, 1984, la posibilidad educativa del ser humano se asume o reside en la concepción de que el hombre no solo es regido por la herencia o el ambiente, es decir, es susceptible de transformación por su propia voluntad y en virtud de la libertad a tal determinación. La educabilidad entonces se concibe desde la filosofía de la educación como la posibilidad de transformación libre y voluntaria. Se atribuye a Herbart la introducción del término educabilidad. Johann Herbart, filósofo y pedagogo alemán, surge como uno de los personajes de la agitación intelectual de la Alemania en las primeras décadas del siglo XIX. Él afirma que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, y aunque el concepto de educabilidad es mucho más amplio en cuanto a la ductilidad y plasticidad, y puede extenderse a algunos animales, es tan solo en el hombre donde se reconoce la capacidad de educabilidad de la voluntad para la moralidad. Como categoría humana, la educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Capitán Díaz, 1979, escribe: nace en la peculiar forma de ser del hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico y se orienta hacia la actualización o realización personal. En base a esto se consideran tres categorías: el ser humano como animal defectivo con posibilidad de formarse, su capacidad influenciadora o de perfeccionamiento y logra la adaptación social, y la plasticidad que le permite llegar a ser lo que es. En conclusión, la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad que hace viable el proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Como cualidad humana es un conjunto de disposiciones y capacidades que le permiten recibir influencia para construir su conocimiento. En el ámbito antropológico y según Fermoso, la educabilidad es una categoría específica del hombre. Otro elemento que ubica la educabilidad como categoría humana es la comunicación, y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los mecanismos de apertura hacia los demás. A continuación, analizaremos los límites de la educabilidad y los problemas que se generan a partir de dichos límites. La educabilidad en el ser humano está determinada por factores biopsíquicos, lo social, lo espiritual, con sus traducciones en el mundo de la cultura. A la educabilidad se le ha denominado como principio o límite de la educación. La mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad, porque es la que limita al espíritu. La totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto y de lo imperfecto y defectuoso. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones.
La cuestión de los límites de la educación tiene varias perspectivas. La que considera la herencia como factor determinante, denominada pesimismo pedagógico, la que considera el ambiente, denominada optimismo pedagógico, y una tercera apoyada tanto en la herencia como en el ambiente, denominada optimismo moderado. En la perspectiva del pesimismo pedagógico se ubican los autores que plantean que en la constitución genética del individuo está inscrita toda la evolución personal de tal forma que el hombre nace, no se hace. Se puede hablar de delincuentes natos, individuos normales y héroes de nacimiento. Para el filósofo Schopenhauer, el carácter malévolo o benévolo de las personas es innato e inmutable, lo cual presenta como inútil todo intento educativo. Este pesimismo es defendido por la corriente genetista del siglo XIX, donde Galton afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Consideran que el trabajo pedagógico es un engaño piadoso. La educación vendría a ser como un añadido superficial y efímero que no modifica la naturaleza del individuo. Desde este planteamiento pesimista, la educación no tiene sentido, es un esfuerzo desproporcionado respecto a los efectos que se consiguen. Para el optimismo pedagógico, la formación de la personalidad fundamentalmente interviene en factores o causas ambientales que obran de forma decisiva. Se distinguen en este caso dos corrientes. La sociológica, que plantea que el hombre es hombre solo porque vive en sociedad y es educado en ella. En este caso, la personalidad humana es producto del condicionamiento social. Para la corriente psicológica se considera que el comportamiento es derivado solamente del aprendizaje de condicionamientos externos. La personalidad humana es plástica y además se va configurando según las experiencias externas a que esté sujeta. Se defiende que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. Estas posturas son defendidas por quienes creen que la educación del hombre puede desarrollarlo plenamente. Para la corriente del optimismo moderado, la transformación del hombre obedece a la interrelación de los factores genéticos y ambientales. Según Castillejo 1981, la capacidad de hacerse, de autorrealizarse, de cambiar, en definitiva del hombre, no es ilimitada ni infinita. La educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. Entre las características de la educabilidad tenemos que es personal, intencional, dinámica y necesaria. Personal porque confiere la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad. Intencional porque el ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero cuando se le considera en su deber ser, sufre influencias heterónomas. Dinámico ya que todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad, y es necesaria porque sin ella el hombre estaría privado de la autorrealización, de la personalización y de la socialización. Finalmente están las teorías espiritualistas y personalistas. Entre las espiritualistas se sitúa la educabilidad en el espíritu del hombre. Solo el hombre puede ser sujeto dotado de educación por cuanto solo es poseedor privilegiado de esta dimensión espiritual. En la teoría personalista se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. Se afirma que el hombre por la educación llega a ser persona. Esto implica decir que el hombre no educado corre el riesgo de no serlo. Esta consideración deja fuera de lugar cualquier planteamiento correcto de educabilidad para el hombre. En conclusión, el hombre es persona hecha y constituida aún sin la educación, pero en su ser libre y voluntario puede ser más. Y es precisamente en ese poder de transformarse donde se localiza la educabilidad. El comportamiento humano depende de múltiples factores biológicos, afectivos, cognitivos, además de la influencia de lo sociocultural que constantemente moldea su forma de actuar. Todas estas interrelaciones son objeto de la filosofía de la educación, que busca contribuir en dar explicaciones y proyectar el actuar del ser humano.